Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas terribles cosas que atañen al destino eterno de su alma, de mi alma, de nuestra alma. Hemos venido estudiando entonces todo lo relativo a los poderes de este mundo que se han aliado contra Dios, contra las leyes de Dios, contra la palabra de Dios, para llevar a la gente a la perdición. Hablábamos entonces del sistema romano papal que se ha robado el mundo entero, que atrae a la gente a la codicia, que su avaricia es infinita, que es codicioso de oro, que es codiciosa Babilonia de oro. Hemos estado hablando también de todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, que no protestan absolutamente por nada, pero que están también saqueando, imponiéndole una opresión tributaria al mundo entero y engañándoles con el evangelio de Judas Iscariote e induciéndolos bajo el negocio y el cambalache de Balaán y también a la simonía para robarse también el mundo entero. De eso hemos venido hablando en nuestros programas anteriores. Hoy vamos a estudiar cómo es que estos tres poderes, el Satanás, que es el que maneja y controla todo, el sistema romano papal y también las iglesias protestantes, cómo se van a aliar con los políticos para llevar al mundo a la perdición eterna en esta hora final y librarse la batalla del Armagedón. Vamos a estudiar esta tarde qué es eso, y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18.
18. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Escrito está en Isaías 66, 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está, es un programa para pensar, decidir y vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío gratis la historia profética. Este libro, el título es El conflicto de los siglos, pero contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que vamos a estar en este mundo. Aquí está la historia de cómo fue que surgió el papado, quién fue que fundó al papado, quiénes le impusieron a la Iglesia Católica, al sistema romano papal, al mundo. Aquí está la historia, que hoy vamos a estudiar un poquito de eso. Aquí está la historia sobre la Inquisición, por qué los papas eran tan crueles, por qué eran tan depravados, tan pervertidos. Aquí está la historia de todo el engaño, de toda la mentira, de toda la perversión que hicieron de las leyes, de los mandamientos y de la palabra de Dios, cómo quemaban cruelmente a los poseedores de la Biblia y cómo querían raer de la faz de la tierra la palabra de Dios, y por eso mandó el Papa quemar la Biblia, para que la gente no conociera la verdad, para que la gente no conozca la verdad. Aquí está la historia. ¿Cómo es que va a ser destruido el sistema romano papal? Y todos los papas, ni un solo papa se va a salvar, queridos amigos. Escrito está, eso no lo digo yo, eso también lo dice el Señor allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 9. Ahí dice el Señor que aquel inicuo, el hombre de pecado, el hombre de maldad, el cual es por advenimiento por Satanás, dice que ese será destruido con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu de su boca. Hasta el último día que vamos a estar en este planeta van a haber papas, va a haber sistema romano papal, y va a volver a recuperar su hegemonía para guerrear otra vez contra la Biblia, contra la ley de Dios, contra los fieles y los santos de nuestro Señor Jesucristo, contra todo lo que tiene que y se llama Dios. Dice, tanto que se sentará nuevamente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. Aquí está la historia de cómo la única nación constitucionalmente protestante va a abjurar de los principios de libertad de religión, de libertad de conciencia y de libertad de expresión, para devolverle otra vez la hegemonía al sistema romano papal. Aquí nos dice el Señor que esa será la apostasía nacional de los Estados Unidos cuando imponga, el día que el sistema romano papal le impuso al mundo para que se adorara al Papa, para que se adorara al Dios Sol y para que se adorara a Satanás. Entonces los Estados Unidos van a imponerlo así para someter al mundo entero. Es lo que escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y aquí nos
cuentan el relato de cómo es y cómo se van a hacer todas estas cosas. Aquí está la historia de cómo después de que los Estados Unidos apostaten de ser la única nación protestante sobre este planeta, entonces dice que vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, algo que no le pasa a nadie por su cabeza. Aquí está la historia para que no te dejes engañar de cómo es que Dios mismo va a proclamar desde el cielo el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el relato de cómo es que va a aparecer en el cielo las tablas de la ley, para que el mundo vea que era mentira lo que dijo el sistema romano papal, que se podía adorar imágenes. Allí en el segundo mandamiento dice: no adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas, no vas a adorar ni a muñecos ni a muñecas, soy un Dios celoso. Ahí estará en esas tablas el mismo mandamiento que dice: acuérdate del día sábado, no va a decir domingo. Es la copia exacta que el Señor, el original de la copia que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, esa es la que va a aparecer en el cielo, para que todo hombre, toda mujer sepa y conozca cuáles fueron sus pecados y sus transgresiones. Aquí está, queridos amigos, el relato de cómo es que va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día de Jehová. 24 horas durará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden, nuestro Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana glorificada. Él es y sigue siendo hombre, como cualquier hombre, pero Él es Dios, cuerpo glorificado, y es Dios. Pero dice que por amor a ti, a mí, a nosotros, a la raza redimida por Él, conservará la naturaleza que trajo un día aquí. Por eso es que Cristo no es omnipresente. Por eso su venida dura 24 horas, lo que dura la tierra en girar sobre su eje de rotación. Eso es lo que nos dice la historia, eso es lo que escrito está. Por eso la Biblia nos habla allá en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, del día terrible de Jehová. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo va a hacer la destrucción de Satanás y de todos los que se unan a él. Papá, mamá, te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, tampoco esto es un bestseller o un gran éxito de librería, tampoco es traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de la historia, antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Papá, mamá, te lo envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes, todo gratis. Queridos amigos, venimos estudiando esas cosas terribles que nuestro Señor nos habla, y vamos a mirar hoy todo lo que tiene que ver con los enemigos de Dios. Así se llama el tema de esta tarde, los enemigos de Dios. Escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 13 y 14 nos dice el Señor: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto es entonces lo que el Señor nos dice en su palabra, que será la alianza, la unión, cómo se van a unir los poderes, todos los poderes de este mundo, para guerrear contra Cristo, contra sus leyes, contra su pueblo fiel. Eso es lo que se conoce como el Armagedón, que esta tarde vamos a estudiar esto. Y oigan lo que dice el capítulo 16, versículo 13 del Apocalipsis. Dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca. Tengan en cuenta todos estos detalles. Salen de la boca. ¿Qué es la boca? ¿Para qué sirve la boca? Entran alimentos por la boca y salen palabras. De la boca, por la boca salen palabras, salen enseñanzas, salen doctrinas.
doctrinas, salen, queridos amigos, engaños, mentiras o verdad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Tengan en cuenta entonces el detalle de lo que es la boca en estas escrituras, y vamos a mirar aquí algo muy importante. Y es, queridos amigos, ¿qué es el dragón? ¿Quién es el dragón? Vamos a mirar en la escritura. Ustedes saben que la Biblia es su propio intérprete. Ella se enseña solita. No necesitamos nosotros ni de pastores, ni de pastoras, ni del magisterio de la iglesia, ni de los papas, ni de los obispos, ni de los cardenales para que nos enseñen la Biblia. No se olviden, queridos amigos, que la Biblia es la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo mismo dijo que el maestro de la Biblia no iba a ser ni el pastor ni la pastora, ni tampoco iba a ser el sacerdote o el papa. El Señor mismo lo dijo. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 26, dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre como mi reemplazo, como mi representante, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro que el Señor ha dispuesto para que nos enseñe todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas acerca del bien y del mal. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estudiamos la Biblia se nos viene por la influencia y por el poder del Espíritu Santo a la memoria todos los textos que hemos leído para ir armando todo lo que es, queridos amigos, la verdadera armonía de la enseñanza de la Biblia y de la palabra de Dios. Así que nos dice el Señor que en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 que vio salir de la boca, dice Juan, de la boca del falso, del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, ¿quién es el dragón? Escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado con él, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que nos dice. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, o la serpiente antigua, que se llama Diablo. ¿Qué es diablo? En el hebreo, en el griego, la palabra diablo viene del griego diabolos, que quiere decir calumniador, y la palabra Satanás simboliza y quiere decir adversario. O sea que el diablo es el calumniador de los hijos de Dios, pero también nos dice que es el adversario de Dios, es el enemigo también del hombre. Y nos dice el Señor entonces aquí, ya identificando, mire, la Biblia se interpreta sola. Y vi salir también de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Qué es bestia? La Escritura nos dice aquí, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, dice que se paró allá el apóstol Juan, el vidente de Patmos, se paró sobre la arena del mar. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Dice, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mire lo interesante de esta descripción simbólica que el Señor nos hace de una bestia. ¿Qué es una bestia? Aquí nos dice que la bestia que ve aquí Juan y que menciona acá en Apocalipsis 14, 16, 13, dice que sale del mar. ¿Qué es salir del mar? Salir del mar, queridos amigos, es lo que nos dice la misma Biblia. Preguntémosle a la Biblia qué significan aguas y mar, por qué sube del agua. Escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 15: y me dijo, oiga, el que lo está enseñando, el Señor Jesús, a través de su ángel, me dijo. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa aguas? Significa gente, significa pueblos, significa muchedumbres, significa lenguas, idiomas, todas las cosas que tienen que ver con esto. Así que la bestia
que sube del mar, en realidad es un poder que está subiendo de en medio de las gentes, de medio de los pueblos, de las naciones. Pero ¿qué es bestia? Bestia, queridos amigos, no es un nombre despectivo ni ofensivo, es una manera como el Señor tiene para describir un poder. Pero ¿qué poder es el que describe la Escritura? Preguntémosle a la Biblia qué es bestia, qué significa bestia, qué es una bestia. Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Allí el Señor nos habla de 4 bestias, nos habla de 4 bestias. Nos dice el versículo en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 3 nos dice: y 4 bestias. Esta es una visión que le está dando el Señor a Daniel. Dice: y 4 bestias, 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias, diferente la una de la otra, subían del mar. Mire, aquí también están subiendo del mar. Y allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, también nos dice Juan que la bestia está subiendo del mar. Qué interesante todo eso. Dios no cambia, Él siempre los símbolos. Daniel es una profecía, pero Apocalipsis es una revelación. Este es un libro sellado, Daniel es un libro sellado, pero el Apocalipsis es un libro abierto para que lo entendamos. Y aquí nos dice el Señor que las 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían también del mar, es decir, de medio de pueblos, de medio de naciones, de medio de muchedumbres y de medio de naciones y de lenguas. Eso es lo que quiere decir mar, aguas en la Biblia, en términos proféticos. Y nos dice entonces que esas 4 bestias fueron 4 grandes imperios que se levantaron sobre esta tierra, porque escrito está allí mismo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17. Preguntémosle entonces a la Biblia qué es bestia, qué significa bestia. Allí nos dice: estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Son qué? 4 reyes que se levantarán en la bestia grande. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Quiénes simbolizaban aquí estas bestias, queridos amigos? Nos dice entonces el libro de Daniel, capítulo 7, que había una primera bestia que se llamó, era como un león. Nos dice que era como un león y que tenía alas como de águila. Eso simbolizaba y representa a Babilonia, la de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque así, en las excavaciones arqueológicas que se han hecho allá en Mesopotamia, allá en Irak, que es donde quedan las ruinas de Babilonia, entonces nos dice que esa primera bestia simbolizaba, o ese león representaba a Babilonia. Ningún imperio que se haya levantado sobre esta tierra fue tan poderoso como fue Babilonia. Por eso se lo representa como un león, que era y es considerado el rey de la selva. Y entonces después de esa grande bestia, dice que vino una menor, y esa fue Medo-Persia, que es simbolizada por otra bestia que se llama oso. Y después vino otra bestia menor en fuerza y en poderío que esa, que fue la que simbolizan por el leopardo, y es Grecia, la de Alejandro Magno. Y la cuarta bestia, dice que el Señor no encontró una bestia con la cual representar o simbolizar esa cuarta bestia. Simplemente nos dice que era una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí nos está hablando del imperio que vino después de Alejandro, después de Grecia, y eso fue Roma imperial, Roma, la de los depravados y pervertidos e inmorales emperadores de Roma, esas bestias. Entonces, ¿qué significa bestia? Bestia significa es un imperio con fronteras ilimitadas, un imperio con fronteras abiertas. Eso es lo que es un imperio. Pero también nos dice el Señor allá entonces que bestia es, aquí en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16 nos dice que es el papado. ¿Quién es
la bestia que surge allá de medio de las muchedumbres y de las gentes en Europa, el sistema romano papal es un imperio. El papado es un imperio sin fronteras delimitadas. Eso significa bestia. El Papa, el Vaticano, el Estado Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño que existe sobre esta tierra, pero en realidad es el más grande imperio, es el más grande reino que hay sobre este planeta. Dice que si se pudiera unir toda la tierra, porque el Papa es el más grande latifundista del planeta Tierra, es el más grande terrateniente que tiene este mundo. Si se pudiera juntar toda la tierra que el papado tiene sobre este planeta, dice que resultaría un estado más grande que los Estados Unidos. Así es simple, aunque no lo creamos. Y eso fue lo que dijo, no solamente en influencia como tierra, sino también como influencia política. Cuando Benito Mussolini le fundó al sistema romano papal el Estado Ciudad del Vaticano, entonces Pío XI, Achille Ratti, dijo, hablando de Benito Mussolini, que era el hombre providencial, así lo llamó el Papa Pío XI a Benito Mussolini, el hombre providencial. Y cuando se le dio la noticia de que el Tratado de Letrán había sido firmado y que el Estado Ciudad del Vaticano ya era el reino para el sumo pontífice, entonces salió y dijo: mi reino es el más pequeño, pero el más grande del mundo. Y no dijo mentiras con esas palabras, porque es el poder y el imperio más grande que hay sobre este planeta. Una bestia. Entonces nos dice el Señor que el de la boca del dragón, es decir, de Satanás, y de la boca del papado, del papa, y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Quién es el falso profeta? Preguntémosle a la Escritura, preguntémosle a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta, queridos amigos, nos dice el Señor allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, versículo 1 al 5, nos dice que un falso profeta era uno, no solamente en los días de Moisés, sino también en los días de todo y en todos los tiempos. Un falso profeta era uno que decía hablar en el nombre de Dios, decía que hablaba las cosas de Dios, pero en realidad incitaba y asusaba al pueblo para que violara las leyes de Dios y no obedeciera a Dios, exactamente como están haciendo ahora todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias protestantes, todas esas iglesias que dicen ser cristianas, están haciendo eso. Por eso el Señor las llama falsos profetas, porque hablan y dicen: Cristo, alábale Jehová, su palabra por aquí, por allá, pero incitan y adiestran y educan y están amaestrando a la gente para que desobedezca las leyes y los mandamientos de Dios. Oiga lo que nos dice aquí el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 13, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Mire lo que hacía un falso profeta. Un falso profeta incitaba a la gente a ¿qué? A adorar ídolos, a adorar al dios sol, a enrumbarse en el domingo, en el culto al sol, en el culto a Satanás, en el culto al Papa. Eso lo dice el Señor aquí, llevarlo a adorar ¿qué? Dioses ajenos. Las iglesias protestantes están adorando a dioses ajenos. Cuando se van a misa, cuando se van al culto en el domingo, se van a adorar a dioses ajenos, dioses extraños, dice el Señor, que no conocieron, dioses que no crearon el cielo ni la tierra, dioses que no nos hicieron a nosotros. Y sigue diciéndole: no darás oído. Cuando vengan diciendo: vamos a orar allá en el domingo, vamos a hacer el culto en el domingo, vamos a orar al Dios Sol, vamos a orar al hombre, al Papa, dice: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis
escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Mire lo que le dice el Señor aquí, que es lo que nos está diciendo a ti, a mí, a nosotros. Que no oigamos las voces ya ni del Papa, ni de los pastores, ni de las palabras, ni el cardenal, ni el obispo, diciéndonos vamos a orar dioses extraños, vamos a orar en el domingo al diablo, vamos a orar al Papa y a Satanás, vamos a orar al Dios Sol. Dice el Señor, no, a Él. Tiene que mirar en las leyes y los mandamientos de Dios. Tenemos que mirar en la palabra del Señor. Tenemos que mirar es al cielo, como dice el Señor allá en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es lo que le dice aquí el Señor al pueblo de Israel y le dice a ti, a mí, a nosotros. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Qué dice el Señor que les va a ocurrir a todos esos sistemas? Van a ser ¿qué? Destruidos. Así como se destruyó el falso profeta acá, así será destruido acá. Ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal de en medio de ti. Falso profeta. Todos los falsos profetas, queridos amigos. Hubo un falso profeta allá en los días de Jeremías, y dice que vino diciéndole a Jeremías delante del pueblo para hacer despreciar a Jeremías, a Ananías. Y entonces, queridos amigos, dice que la maldición que echó Jeremías sobre este falso profeta Ananías, dice que el Señor le dijo, yo no he hablado por ese tal falso profeta, yo no he hablado por el tal falso profeta. De la misma manera nos dice a ti, a mí, a nosotros, que Dios no ha hablado a través de las enseñanzas que están dando los falsos profetas de las iglesias protestantes. ¿Qué le están enseñando a la gente? Que es plata, que hay que llevar es plata. ¿Qué le están enseñando a la gente? El evangelio de Judas Iscariote. ¿Qué le están enseñando a la gente en las iglesias que dicen ser cristianas evangélicas? Que hay que guardar el domingo, que es el día de culto a quién, a Satanás, al Papa y al Sol. Ese es el día que le dicen. Dice el Señor aquí que esos eran ¿qué? Muertos. Dice el Señor que esos falsos profetas eran muertos porque guiaban allá. Y entonces dice aquí, el Señor le dijo entonces a Jeremías, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces nos dice que en el versículo 16 del capítulo 28 de Jeremías dice, por tanto, así dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Oiga lo que le dijo al falso profeta Ananías, versículo 16, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Mire, ¿qué están hablando las iglesias evangélicas? ¿Qué están hablando las iglesias cristianas? ¿Qué están hablando las iglesias que dicen ser protestantes, que no protestan absolutamente por nada? Están hablando rebelión contra Dios al decirle a la gente que la ley quedó clavada en la cruz, que la ley quedó abolida, que no somos responsables, que no hay que guardar mandamientos, que no hay que obedecer, que enrumbémonos el domingo. Aquí lo está diciendo, y dice el versículo 17, y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. A los 2 meses que el Señor le dio esta maldición, murió, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia. Entonces, el falso profeta, ¿a quién representa el falso profeta acá en el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, cuando nos habla que de la boca del dragón, que de la boca de la bestia el papado, que de la boca del falso profeta las iglesias protestantes salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas? ¿Qué son esos espíritus a manera de ranas? Ya dijimos, la boca es por donde sale, son enseñanzas, son doctrinas. Y rana, recuerden allá las plagas de Egipto. La rana, dice que las plagas de la rana se multiplicaron
que salían ranas desde de las ollas hasta de las ollas. En las cocinas salieron ranas. ¿Por qué? Porque la rana era un dios en Egipto, y ese dios de la rana en Egipto simbolizaba inmortalidad. Eso significaba la inmortalidad por la manera prolífica como este animalito se reproduce por cantidades. Así, entonces, el Señor nos dice acá que Él estaba humillando al Dios de la inmortalidad en Egipto, que era la rana. Acá nos dice que los espíritus inmundos, como son los de Satanás con su espiritismo, del papado con sus enseñanzas de hechicería, y los protestantes con sus engaños y sus mentiras, diciendo no le obedezcan a Jehová, son espíritus de rana. El diablo enseña abiertamente el estado de los muertos, que los muertos están vivos, que los muertos, imagínense que los muertos están vivos, que los muertos mueren, pero que van a vivir mejor, que van a la gloria, que van conscientes, que a la hora de la muerte el alma sale y se va consciente, sabiendo más de lo que sabía aquí. Que si aquí era un analfabeta, allá donde va a ir es un sabio, es un erudito. Eso es lo que enseña el espiritismo satánico. Y el papado también enseña exactamente la misma doctrina. Abiertamente le enseña a la gente a evocar muertos, abiertamente le enseña a la gente a creer en hechicerías, y que los muertos se van para el cielo si son buenos, y que si son malos se van para el infierno, y que si son medio buenos, medio malos se van para el purgatorio, y que los niños que no los bauticen entonces se van para el limbo. ¿Por qué se inventó el sistema romano todo este engaño y toda esta mentira del infierno, del purgatorio, del limbo y del cielo, queridos amigos? Traído todo del paganismo. Eso era lo que creían los paganos. Por eso dice el Señor aquí que son espíritus amarena de rana, enseñándole a la gente que la inmortalidad del alma. El papado y Satanás enseñan abiertamente las mentiras que el diablo le metió a Eva allá en el Edén. El diablo le dijo: desobedece a Dios y no morirás. Y sabe Dios que el día que coman del fruto van a ser como Dios. Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Él. Dios es un Dios egoísta, y por eso los luciferianos y los satánicos dicen que el diablo era bueno, porque Él vino fue a abrirnos los ojos, que Él vino fue a darnos lo que Dios no nos quería dar. Y eso, de esa manera están adorando a Satanás, porque ellos entienden que eso fue así, pero en realidad lo que hizo el hombre fue transgredir la ley de Dios y traer exactamente eso que el diablo le dijo: no moriréis. Inmediatamente murieron, porque el Señor había dicho que el día que comieran de ese fruto morirían. Entonces vemos nosotros aquí que este falso profeta, las iglesias protestantes, no todas enseñan que los muertos están vivos. No todas enseñan que los muertos están conscientes allá en el cielo, en el infierno, en el limbo o en el purgatorio. No, los pentecostales hablan del infierno, y ustedes oyeron por ahí de un video que andaban promocionando los pentecostales, de que una niña había tenido un sueño, una visión o no sé qué, y había sido llevada al infierno, y que allá había visto a Michael Jackson, y que había visto a Juan Pablo II, y que había visto una cantidad de personajes de la farándula y de todas estas cosas. No, queridos, puros engaños satánicos. El Señor nos dice aquí en su revelación y en su palabra, es que es un engaño de Satanás, y que el diablo engaña al mundo entero. Y cuando el Señor nos dice que el diablo engaña al mundo entero, es al mundo entero que engaña, político, religioso y socialmente hablando. El diablo engaña es al mundo entero, a católicos, a protestantes, a paganos y a los que creen en todas las religiones falsas de desobediencia a Dios. Y miren lo que nos dice aquí. Entonces nos dice: los protestantes no todos enseñan, los testigos de Jehová enseñan bien sobre el estado de los muertos, los adventistas enseñan bien sobre el estado de los muertos, los bautistas también enseñan bien la doctrina sobre el estado de los muertos, que están inconscientes, que están en el polvo de la tierra, que no se van para ninguna parte. Pero el diablo los lleva por otro lugar para hacerles caer en el mismo engaño del espiritismo y en el mismo engaño del sistema romano papal. ¿Cómo hace caer a los protestantes que entienden y bien sobre el estado de los muertos en la Biblia? Porque es que escrito está, la Escritura nos dice allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5, dice el Señor:
porque los que viven saben que han de vivir, pero los muertos nada saben. ¿Qué nos dice el Señor? Que los muertos, que todos vamos a morir, pero los muertos nada saben. Y nos sigue diciendo, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Cómo nos dice el Señor? Que la memoria es puesta ¿qué? En olvido. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y nos dice más. Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más. Oiga como nos afirma y confirma la Escritura. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no vienen ni saben nada. Dice que están allí en el polvo de la tierra y nunca más. Escrito está en Eclesiastés capítulo 9 versículo 6. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso de que vamos a evocar el espíritu de fulano de tal, de mi abuelito, de mi esto, vamos a hacerlo venir para que nos diga tal o tal cosa. Esos son demonios disfrazados de lo que ustedes quieran. Ustedes lo han visto en las películas. En Hollywood pueden coger un hombre y convertirlo en Simón Bolívar, en Napoleón. Pueden convertirlo en un papa que existió por allá en cualquier tiempo de este planeta, cualquier guerrero, cualquier conquistador, exactamente con los mismos rasgos físicos, con el mismo atuendo, con los mismos vestidos, con sus mismas armaduras y con sus mismas cosas y con su mismo espíritu. Y queridos amigos, de esa manera el diablo dice que puede hasta imitar perfectamente la voz y hasta el hilo del pensamiento de las personas, que nadie va a dudar que efectivamente ese que está hablando allí es tal personaje, cuando en realidad la Escritura nos dice que es el mismísimo Satanás, porque escrito está en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Oiga lo que 11:14 nos dice el Señor allí, que y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que hace el diablo? Disfrazarse de lo que usted quiera. Él es el rey del disfraz. Por eso engaña al mundo entero. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces a las iglesias protestantes no enseñan que los muertos van para el infierno si son buenos, o para el cielo si son malos, o para el cielo si son buenos. No, ellos antes atacan y le dan luz a la gente acerca de esos engaños y esa mentira, pero el diablo lo lleva por otro lado. El diablo lo ha puesto a predicar y a enseñarle al mundo que no hay ley, que no hay ley. Y oigan esta manera como el diablo los lleva: si no hay ley, no hay pecado. Cuando la Biblia nos dice que es por la ley que nosotros podemos conocer el pecado. Escrito está en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 7, cuando el mismo apóstol dice: si no fuera por la ley yo no conocería en lo que es codiciar, lo que es pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Escrito está en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Si hay pecado, hay muerte. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, el hombre es inmortal. Ahí caen en la trampa que le tendió el Satanás a Eva cuando le dijo: no moriréis. Mire, la llevó por allá. Desobedezca a Dios y nada te va a pasar. Desobedezca a Dios y no te vas a morir. De la misma manera, a las iglesias protestantes les está enseñando esto el diablo: transgredan las leyes de Dios y nada les va a pasar. Si el hombre es inmortal, entonces el hombre es Dios. El hombre es Dios. La misma mentira. Miren cómo el decir y enseñarle al mundo que no hay ley lleva a se desata un efecto dominó sobre todos los engaños y las mentiras. Se viene un pecado y un engaño tras otro. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, pues el hombre es inmortal. Si el hombre es inmortal, el hombre es Dios. Esa fue la segunda mentira que Satanás le dijo a Eva: no moriréis, seréis como Dios. Y es la misma mentira que le mete el diablo, llevándolos a desobedecer las leyes de Dios, a hacerles creer que ellos son inmortales y que ellos son Dios. Y si el hombre es Dios, el hombre se hizo a sí mismo. Y si el hombre
se hizo a sí mismo, no necesita de un creador. Y si el hombre no necesita de ningún creador, pues tampoco necesita de un redentor ni de un salvador. Y si el hombre no necesita de un salvador o de un redentor, el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, que haría el sistema romano papal. Llevaría a la gente, ¿qué? Por otros engaños. Y mire lo que nos sigue diciendo. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Eso es lo que están haciendo exactamente las iglesias protestantes. Y eso es lo que está haciendo el diablo en el mundo, con todas sus maravillas, con todos sus prodigios, con todos sus efectos, engañando a la gente con apariciones, con ovnis, con toda clase de espantos y con toda clase de cosas. Esto fue exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo vio que estarían haciendo las iglesias en los últimos días. Las iglesias protestantes, ¿qué estarán haciendo? Señales, maravillas, tirando a la gente al suelo. Llega un pastor de estos poseídos por el espíritu de Satanás y hace así y todo mundo se va de espaldas y la gente, ¡ay, ese tiene el poder del espíritu! ¡Ay, ese es de Dios! O como hacía uno que se llama Benny Hinn, así por burlarse de la gente, nada más que por reírse de la gente y por hacer una manifestación estrambótica de lo que él dice ser poder de Cristo, y tomaba impulso como un futbolista cuando va a cobrar un tiro penalti, así, y se venía corriendo y hacía así delante de la multitud con el pie y todos se caían y todo el mundo soltaba a reírse. Ese es el fuego, las señales, las maravillas que hacen descender del cielo, que el Señor lo dijo aquí en el libro de Mateo, lo que él vio en su visión profética que estarían haciendo todas las iglesias en los últimos días. Dice el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, esto está en los labios de nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo interesante es, todo el mundo le está diciendo a Jesús como Señor, 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 alábale Señor, alaba al Señor, a su nombre gloria al Señor. Eso es lo que están diciendo en la iglesia: alábale hermano, alábale. Usted lo oyen en la radio, en la televisión, por todas partes, oyen cómo los pastores, alábale hermano, y le hablan en lengua a la gente, y la gente, ay, maravillada, ese es el poder de Dios, y tumban y calzan, y es que explota cáncer, explota diabetes, explota espíritu inmundo, explota desempleo, explota. Cogieron al Espíritu Santo como pentonita, cogieron al Espíritu Santo como dinamita, explota Espíritu Santo, explota. No es el Espíritu, el Señor nos dice que es el Espíritu el que nos usa a nosotros, no somos nosotros los que mandamos y usamos y utilizamos y manipulamos al Espíritu Santo. Estos hombres infatuados, entontecidos y embrotecidos por el espíritu de Satanás, están creyendo que ellos pueden coger el espíritu y meterlo en un tubo de ensayo y después repartirlo a su antojo como a ellos les plazca y les dé su real. No, queridos amigos, eso no es lo que nos dice el Señor Jesús aquí. El Señor nos dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad. El que hace es para hacerlo, no es para blablerear, no es para brincar, no es para enrundarme, no es para alabarle, no es para llevarle plata. El Señor no quiere plata, el Señor no quiere oro, no quiere plata, no quiere dinero, el Señor no quiere chécheres, no quiere cosas, trapos, latas, el Señor no quiere palos, el Señor quiere es que se haga su voluntad. El que haga la voluntad como mi Padre que está en los cielos, ese es el que me puede llamar Señor a mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. No que Dios me dio este montón de cosas, esta mansión, este carrazo, ¿y qué? ¿Todo eso no va a ser quemado? Es que Dios no da cosas para que después sean quemadas. Dios no da cosas efímeras, Dios no da cosas pasajeras, Dios no da cosas, queridos amigos, que van a perecer en la quemazón que va a haber en este mundo. El Señor lo que da, todo lo que Dios da es eterno. Él da vida eterna, Él da salvación eterna, Él da gloria eterna, Él da vida eterna. Todo lo que Dios da es eterno. Por lo tanto, todas esas cosas que la gente cree que está recibiendo de parte de Dios vienen desde Satanás.
No se olvide, el diablo mismo, el mismísimo diablo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo lo mismo que le está diciendo a todos estos pastores y a todos estos engañados, le está diciendo a todos estos ignorantes y a todos estos engañados, le está diciendo el diablo lo mismo que le dijo a Jesús: todo esto te daré si de rodillas me adoras. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero a estos pobres gentes les ofrece todo esto de engaño, estas mentiras, y caen redonditos porque satisface ¿qué? Satisface todos los deseos carnales de esta naturaleza humana caída, con las tendencias a la codicia, al pecado, a la sensualidad, a la maldad, al engaño, a la idolatría, a la hipocresía, a todo lo que tiene que ver con la adulación y a todo lo que tiene que ver con el culto al humano y con el culto al diablo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y oiga lo que dice Jesús, viendo en su visión profética. Hoy, ahora, esto de Apocalipsis, capítulo 16, 17, los tres espíritus inmundos buscando a los políticos. El espiritismo, el sistema romano papal y todas las iglesias protestantes. Muchos, dice Jesús, muchos. Escrito está, Mateo 7, versículo 22, muchos, multitudes, dice que son multitudes, me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Hoy, ahora, en el tiempo del fin del fin. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No es eso lo que le están diciendo en la oreja allá en Las Vallas? ¿No es eso lo que le están diciendo en la oreja allá en Bethesda? ¿No es eso lo que le están diciendo en Amor y Fe? ¿No es eso lo que le están diciendo en Fe y Amor? ¿No es lo mismo que le están diciendo allá en Amor y Esperanza? ¿No es lo mismo que le están diciendo en Esperanza y Amor a la gente? ¿No profetizamos? ¿No le están diciendo a la gente aquí, te vas a ganar, te van a dar, te van a heredar, te va a ir bien, te vas a sanar, te vas a encontrar un gran amor, te vas a encontrar una amada, te vas a encontrar esto? No es lo mismo con lo que están engañando acá. En tu nombre no profetizamos. El Señor te manda a decir, el Señor te dice. ¿No es eso lo que le están diciendo a la gente estos pastores mentirosos que están adiestrando a la gente en la rebelión, en el engaño y en la perdición eterna, arrastrándolos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No es esas liberaciones que hacen allá en el nombre de Jesús, que echando al diablo por el diablo en todas esas iglesias, queridos amigos? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No es eso lo que están haciendo? No le están diciendo allá pare de sufrir, ven por tu milagro, ven por tu gotica de aceite, ven por tu pedacito de rosa, ven por tu pedacito de trigo, ven por tu milagro hoy. ¿No es eso lo mismo que le están diciendo? ¿No es lo mismo que hacen en todas las iglesias? Hoy es tarde de milagros, hoy es día de milagros, reclama tu milagro, ven por tu milagro. No le están diciendo a la gente así, manipulando al Espíritu Santo. Eso creen, pero dice el Señor que harían señales y que harían descender del cielo, ¿qué? Fuego extraño. Están creyendo que están haciendo la obra y el poder y la manifestación del Espíritu Santo, pero es el mismísimo diablo. Cuando tiran la gente al piso, la gente cree que es el Espíritu de Dios, la gente cree que es la manifestación del Espíritu Santo, pero no leen en la Biblia. El Señor nos dice en la Biblia que el que tiraba al suelo, que el que azotaba al suelo, contra el suelo a la gente, y que el derrumbaba a la gente contra el piso, era Satanás. Léalo allá en el muchacho lunático, léalo allá la historia del hombre de Gádara, léalo allí usted y va a encontrar que no era el Espíritu Santo el que tiraba, sino ¿quién? Sino Satanás, que el diablo tiraba al suelo, pero que Jesús levantaba y hacía que la gente recuperara ¿qué? Su cordura. Eso era lo que hacía el Espíritu Santo y eso es lo que hacía el poder de Dios. Así que estos tres poderes dice que van ¿a dónde? Van a los políticos, a blablearlos. Han convertido todas esas iglesias, las han convertido en directorios políticos. Esos son las iglesias ahora. Tienen un electorado cautivo. Eso es lo que se llama, queridos amigos, la politiquería de los pastores haciendo política. ¿Con qué? Con la
gente. Ustedes lo ven como los pastores, dizque senadores, dizque en la cámara, dizque alcaldes, dizque gobernadores y todas estas cosas. Pastores, ¿qué hacen estos? Lo que dice el Señor, van a unirse con los políticos y con los poderes de esta tierra y de este mundo. Mañana vamos a seguir estudiando este tema terrible de lo que es el Armagedón, la batalla final entre ¿quién? Entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres, entre los poderes de esta tierra y el poder del cielo. No es una guerra ni una batalla convencional. Quiero decirle, querido amigo, traiga a los niños, traiga a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender y que la historia está escrita para que no la repitamos, porque el pueblo que no recuerda la historia pasada está condenado a repetirla. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre